Buenas noches, familia. Qué bueno poder estar nuevamente aquí reuniéndonos para tener un tiempo de reunión, de compartir la palabra de Dios y que nos podamos, obviamente, edificar. Ese es el propósito de que nos reunamos y es el propósito del cual queremos cada día poder conocer más de Dios, conocer más la palabra de Dios, para que obviamente nuestra vida sea edificada, sea fortalecida espiritualmente. Así que le damos muchísimas gracias a Dios por los que ya se pueden estar conectando, por aquellos que ya están en este momento allí, tomando su lugar para que en este día podamos compartir todos juntitos. Ahí está Carmen Mendoza, está Fernandito, está Panchita, América Molina, Liliana Gallego desde Tampa. Bueno, estamos viendo a varios que ya están ahí esperando. Uno de verdad se alegra mucho cuando uno empieza ya la transmisión y ya hay personas que están ahí atentas, listas para ya tomar su asiento, su lugar, donde quiera que se encuentren en su casa o tal vez en el trabajo, y ya estén ahí pendientes para lo que el Señor hoy día nos quiere hablar, ¿verdad? Como un tiempo especial que dejamos durante el día para poder meditar en la palabra de Dios. Así que le damos muchísimas gracias a los que ya están ahí, Dianita Feliz, Valerie, Mary, Gregory. Bueno, hay muchos que ya son parte de la casa, Rubencito también, y muchos que también nos acompañan desde otros lugares, ¿verdad? Muchos de los que son parte de aquí de la iglesia local y otros que nos acompañan desde otros lugares del planeta, diría yo, del mundo. Sí, hay gente que se conecta desde Perú, desde Colombia, desde República Dominicana. Hay gente que se conecta en la mañana, también a los tiempos que tenemos de oración de ayuno, desde Francia, también desde Australia. Bueno, sabemos que de muchos lugares de Perú, no lo puedo dejar de mencionar, de Chile, mi Chile querido también, mucha gente se conecta y nos da muchísimo gusto. Estamos muy agradecidos con Dios por su fidelidad y porque nos permite estar así, de esta forma, como familia. No importa las distancias que tengamos, las fronteras que haya que cruzar, pero el Señor acorta todas las distancias y eso ha sido súper archi comprobado en estos tiempos que hemos estado conectados. Julita también, ahí te veo, Alejandrina, Clarita Álvarez de Colombia. Bueno, ahí están todos. Vamos entonces a darle eh, la invitación al Espíritu Santo para que sea Él quien nos guíe en este día, ¿verdad? Ahí donde tú estás, cierra tus ojitos porque vamos a orar. Papito Dios, queremos en el nombre de Jesús y por el poder de tu Santo Espíritu ir a tu presencia, Señor, dándote muchísimas gracias por tu fidelidad, por permitirnos llegar hasta esta hora, Señor, y poder encontrarnos así como familia. Para poder encontrarnos, Señor, en torno a la meditación de tu palabra, a poder escudriñar en ella y conocer aquello que tú en este día nos quieres hablar al corazón. Sabemos, papá Dios, que tú siempre preparas ese alimento necesario. Tú sabes cuál es nuestra necesidad y te damos muchísimas gracias porque tú lo haces posible. Tú haces posible, Señor, que nuestro corazón se disponga, que en este día, Señor, hayamos rendido nuestra voluntad para que se haga la tuya, para que este tiempo, Señor, que tú mismo nos has guiado a estar, tú has puesto en nosotros el querer como el hacer, papito Dios, podamos sentarnos a esa mesa que tú ya has aderezado, Señor, que tú ya has puesto, papá Dios, los alimentos necesarios para que nuestra vida sea fortalecida, sea nutrida espiritualmente. Te damos muchísimas gracias por cada uno de los hogares aquí representados, cada hogar, Señor, de cada conexión, papito Dios. Te damos muchísimas gracias, que tú les bendigas grandemente. Gracias, papá Dios, por permitirnos un día más estar en tu presencia, deleitándonos y adorándote, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra, papá. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, familia. Bueno, familia, hoy les quiero compartir, seguramente ahí ya pueden estar viendo los que se conectaban, el título, Siguiendo el ejemplo de dar. Vamos a ir a la palabra de Dios que nos dice en Lucas 6:38, dice, dad y se os dará.
medida buena, apretada, remecida, rebosando dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. O sea, la medida con la que nosotros medimos, obviamente es la misma que se va a repetir, se va a devolver a nosotros. Entonces, ahí el ejemplo es claro. Cuando hablamos de lo que tiene que ver ahí habla de las semillas que se amontonaban, se guardaban, y claro, era así tratar de conseguir el máximo, porque uno obviamente yo me acordaba de un ejemplo, por ejemplo, cuando uno va a un lugar donde por un precio puede comprar todo lo que quepa a lo mejor en una canasta, generalmente se hace ahora en el tiempo de las cosechas, de las frutas, te da una canastita y todo lo que uno puede echar ahí por un precio ya está pagado. Entonces uno, claro, quiere echar el máximo posible para que sea más por un mismo valor, ¿verdad? Pero no siempre nosotros hacemos lo mismo, no siempre nosotros damos más, llenamos más para dar a otro. Entonces es muy importante que en ese versículo nosotros lo tengamos en cuenta, que de la misma manera que nosotros medimos, nosotros vamos a ser medidos. Pero dice, dad y se os dará medida buena. La palabra de Dios nos enseña acerca del dar. Y lecciones que nos ha enseñado directamente el Señor Jesús cuando Él le enseñaba a sus discípulos, ¿verdad? La importancia de lo que es el dar. No solamente les predicaba sobre las riquezas que se reciben cuando damos, porque generalmente el dar trae una retribución sin nosotros estar esperándola, pero siempre hay una bendición. Pero más que lo que uno pueda recibir, él dio ejemplo, el Señor Jesús me refiero, él dio ejemplo que él se dio a sí mismo. O sea, aquí no estamos hablando de una cantidad de algo o de un beneficio específico, puntual. Él nos enseña a través de su ejemplo la expresión más grande, el ejemplo más grande que tiene que ver con el dar. Y eso porque se dio a sí mismo. Él mismo se dio. Y eso de verdad para nosotros tiene que ser un motivo de gratitud infinita y de tenerlo en cuenta, el ejemplo que tenemos de él, del dar. Primera Juan 3, 16, 18 nos dice, en esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Allí vemos claramente que la manifestación de Dios hacia nosotros, sus hijos, fue darnos a su hijo, ¿verdad? Y él puso su vida por nosotros. Y así también él dice, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Dar, el dar. Muchas veces uno dice que amamos, pero también tiene que ser de manera, con acciones, tiene que ser con hechos reales, ¿verdad? Porque dice, bueno, yo te amo, pero a veces es necesario, si hay necesidad, también dar un poco más de solamente lo que decimos, como dice ahí, no de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No solo enseñó a dar, sino que él nos estableció un parámetro muy alto para dar. Y él, obviamente, como les decía, él dio su vida. O sea, ninguno de nosotros vamos a alcanzar a llegar a esa medida. Ninguno de nosotros vamos a alcanzar a llegar a esa medida de dar, ¿verdad? Aun cuando él nos sugiere que nosotros también debemos dar, ¿verdad? Pero obviamente él nos puso una medida muy alta, de la cual obviamente nosotros nos debemos sentir exhortados, ¿verdad?, a dar en tiempo de necesidad. Cuando hay necesidad de dar. No es solamente suplamos la necesidad, sino necesito dar, ¿verdad? Porque es una ley que se cumple en nuestra vida. Dios conoce nuestra situación más que nadie, y no es ajeno obviamente a la escasez nuestra.
Y que no solo la escasez tiene que ver con lo económico, la escasez también tiene que ver con lo afectivo, lo físico, y obviamente muchas personas pueden vivir esa escasez. A lo mejor no les faltan los recursos económicos, pero tienen escasez afectiva, ¿verdad? Están faltos de amor. Eh, a lo mejor no les falta ni lo afectivo ni lo material, pero les falta la salud. Están escasos en el área física, ¿verdad? Dios lo conoce todo. Dios conoce nuestra necesidad, Él conoce nuestra escasez, ¿verdad? Pero Él también, como es el autor de nuestra vida, diseñador absoluto y creador de nosotros, creador del universo y de todo lo que en Él existe, también ha dado leyes espirituales que rigen la vida del hombre. Él dio primeramente semilla para que una vez germinada por la fe se convierta en un fruto de bendición para quien la sembró. Obviamente, el que siembra es el que va a poder cosechar. El que no siembra podrá esperar eternamente si habrá alguna posibilidad de ver una cosecha. Pero si no ha sembrado, no puede esperar, obviamente, cosechar. Entonces, si nosotros entendemos que Dios nos dio la semilla para que nosotros sembremos y que por la fe, obviamente, eso germine y se convierta en un fruto de bendición, tenemos que tener en cuenta que esa es una ley espiritual de la siembra y la cosecha. Entonces, 2 Corintios 9:10 dice: el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. El mismo que da la semilla, que es Dios, y que da el pan al que come, proveerá y multiplicará en nuestra vida todo lo que sea necesario, en todas las áreas de nuestra vida. Él lo hará. Por lo tanto, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Hacer lo que Él nos indica. Aquí está la semilla, siémbrela, ¿verdad? Él dice que nos garantiza, que nos da el pan para las personas que necesitamos comer. Él nos da el pan de cada día. Recuerden la oración del Padre Nuestro. Danos, Dios, el pan de cada día. Y Él nos lo da. Él nos da el pan que puede representar otros diversos alimentos, pero Él nos da lo básico para que nosotros suplamos nuestra necesidad de alimentación. Pero eso viene de Dios. Eso viene de Él, de su mano, de su corazón, de su plan perfecto, ¿verdad? Para proveer a su creación, porque Él todo lo ha hecho en favor de nosotros. Él creó el mundo para, obviamente, nosotros pudiéramos habitar en Él. Y él creó la tierra para que todas las cosas que en ella existen sean a favor de nosotros. Pero nosotros muchas veces no nos damos cuenta de que eso es a favor de nosotros, ¿verdad? Y entonces, obviamente, hay un corazón que no está entendiendo que Dios nos da todo para ser bendecido. El Señor nos enseña que debemos ser como nuestro Padre, refiriéndonos a nuestro Papá Dios. Y Él quiere que seamos, y Él nos da el ejemplo. Él quiere que seamos como Él, ¿verdad? Uno claro puede decir, pero ¿cómo? Pero sí, Él quiere que nosotros sigamos el ejemplo. Y el Mateo 5:48 dice: sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto podría parecer algo así como una medida o una manera que nos puede parecer tal vez inalcanzable. Es probable que el dar la vida como Él la dio para nosotros sea inalcanzable. Pero podemos dar de otra forma y dar el todo de nosotros. Y eso está incluido en el ser perfectos, porque Él nos capacita y nos enseña para que podamos cumplir las cosas que Él mismo nos enseña en su palabra. Si la Biblia nos enseña, es para que lo podamos poner por obra, ¿verdad? Porque si no, no existiría simplemente y estaríamos enfocados de otra manera de tal vez conocer a Dios. Pero Él nos muestra y nos deja la enseñanza clara en sus palabras para que nosotros la podamos hacer. Y eso tiene que ver con la obediencia, ¿verdad? Si Él me dice, sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, tiene que haber de parte de cada uno de nosotros hacer algo para poder llegar a esa perfección que Él quiere, ¿verdad? Entonces, Él quiere y nos deja, obviamente, en su palabra, todo lo que la enseñanza para que nosotros podamos ser los hijos que Él quiere que seamos.
y que no encontremos argumentos ni excusas para no serlo. Obviamente, cada uno tiene un proceso, cada uno va en un crecimiento, pero el proceso y el crecimiento nos tiene que llevar a esa medida. La palabra dice a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de un varón perfecto. O sea, ya tenemos un desafío y ese desafío está dado por el mismo Señor, que dice que seamos como nuestro Padre que está en los cielos. Por tanto, el ser perfecto no es la perfección humana, como la perfección que las personas piensan que es algo que tiene que ser así, medido, estructurado. Es simplemente obedecer a Dios para que podamos alcanzar esa perfección en todos los que Él nos enseña. Y si Él lo ha dejado registrado en su palabra, es porque nosotros lo podemos hacer. Él nada nos dará que sea para nosotros difícil, que sea imposible, que sea gravoso, que sea algo que nosotros finalmente digamos, no, eso es imposible cumplirlo. No, la voluntad de Dios sí la podemos cumplir cuando sujetamos nuestra obediencia, obviamente, al Señor y acudimos al Espíritu Santo, que es quien nos ayuda a poder cumplir la palabra de Dios. Entonces, Dios, nuestro Padre, quiere que le imitemos en todo. Y una de sus características más importantes es, ante todo, que es un Dios dador. Dios es un Dios dador. Él lo ha dado absolutamente todo, como les decía, a favor de su creación. Él nos dio la máxima expresión de amor e inigualable ejemplo de dar en Juan 3:16, que me imagino que muchos conocen este versículo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es un Dios dador, es un papá bueno que sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Y Él dio a su Hijo porque teníamos necesidad de ser rescatados. Rescatados porque estábamos muertos en nuestro pecado. Y Él se compadeció y Él dio lo más valioso para Él. Él dio a su propio Hijo en favor de nosotros. Por lo tanto, este versículo también debe ser un versículo a tener en cuenta. Lo que Dios nos dio. Nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entender que íbamos directo a la perdición. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos dio. Ahí muestra claramente que es un Dios dador, que es un Dios que da y que no está esperando absolutamente nada en retribución. Él lo da, ¿verdad? Y Él nos dio aliento de vida a través de Jesús. Su imagen y semejanza, su bendición, su amor, su perdón, su misericordia. Nos dio a su Hijo, nos dio su espíritu, su herencia, sus riquezas. Él nos dio su vida misma. ¿Qué más pudiéramos decir? Pero es que le faltó ahí algo. No le faltó nada. Él nos dio absolutamente todo de lo cual nosotros teníamos necesidad a través de Jesucristo. Entonces, es importante tener en cuenta que si Él es un Dios dador, hay algo que tal vez no hemos entendido si no tenemos en cuenta lo que es el dar. Por eso el tema es siguiendo el ejemplo de dar. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, si Él ya nos dio a su Hijo, la máxima expresión de dar, la máxima expresión de amor, ¿habrá algo después de eso que Dios diga, no, eso no se lo puedo dar, es inalcanzable para mí? No. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? Todas las cosas Él nos dará de dar, ¿sí? De dar. Entonces, Él nos ha dado absolutamente todo. Lo que somos, lo que tenemos, todo proviene de Él. Y eso nunca lo debemos dejar no tener en cuenta. Nunca lo debemos perder de vista. Si hay algo que tenemos, viene por la gracia de Dios. Si hay algo que somos, es por la gracia de Dios. Si algo tenemos cada día para alimentarnos, para vestirnos, para vivir, es por la gracia de Dios.
Obviamente hay instrumentos, hay trabajo, hay formas de obtener obviamente los recursos, pero si no obtuviéramos ese instrumento maravilloso de la bendición de Dios, no lo tendríamos, no lo tendríamos, sencillamente no lo tendríamos. Y Él sabe cuál es nuestra necesidad y cuál es nuestra escasez. Entonces todo proviene de Él. Y esa es la razón suficiente para creer en Él, para confiar en Él, para tener fe en su palabra, para creer confiadamente en absoluto lo que Él dice y no tener miedo o duda o incredulidad o pensar que hay otra gente que puede cumplir a cabalidad la palabra de Dios. A lo mejor otra gente que a lo mejor estudia teología o tal vez está más preparado. ¿No? Esa medida que está aquí en la palabra de Dios es para todos nosotros, para todos nosotros. Entonces, Él ha establecido el dar. Eso lo tenemos que tener clarísimo. Él ha establecido el dar como mecanismo para bendecirnos, para prosperarnos. En verdad, todo es lo que Él va a hacer en nosotros. Es que creerlo, porque es verdad que Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Entonces, este mecanismo que es a través del dar, no tampoco puede ser para que den los que tienen. No, no es para que den los que tienen. Todos tenemos para dar. Todos tenemos para dar. Nadie puede decir, uy, yo no tengo. Dice, entonces debemos empezar nosotros a dar. De lo que tenemos, obviamente. Y siempre tenemos, siempre tenemos. Debemos buscar la manera de llenar la necesidad de otro para que él llene la nuestra. Cuando nosotros damos, no esperando recibir, pero la ley se cumple, recibimos. ¿Sí? Recibimos, porque es la ley de Dios que se cumple, no porque uno esté esperando decir, voy a dar para que me devuelvan o para que me retribuyan o para que me consideren o voy a estar atento que cuando dé me tienen que tener en cuenta, me tienen que devolver o estoy esperando en algún momento cuando vendrá la retribución de cualquier forma, como decíamos antes, no solamente nos referimos a lo material, a lo afectivo, a lo físico, a lo emocional. Entonces, debemos nosotros tener esa actitud de dar, de ser dadores en todo momento y en toda situación. Llenar la necesidad de otro va a llenar nuestra necesidad. Y es no solamente el dar algo, sino que darnos a nosotros mismos. ¿De qué forma? Dando cariño, dando amor, dando tiempo, dando cuidado, interés genuino, dedicación, interesarnos realmente por otros, tener en cuenta cuando sabemos que alguien está en una situación, estar pendiente. Eso es darnos a nosotros mismos también, ¿verdad? Dar de los talentos, dar servicio, servir, dar de los recursos financieros, contribuir también, tener en cuenta contribuir a la obra de Dios, darle también de lo que hemos recibido de su mano generosa, ¿verdad? A veces recibimos y no está en nuestro ítem el darle también a la obra de Dios. Recibimos de Dios muchísimo, somos alimentados permanentemente, somos cuidados espiritualmente, pero nos olvidamos que también allí hay que dar, ¿verdad? Entonces, y también ayudar a la familia, principalmente a los padres, tenerlos en cuenta, ¿verdad? De esa manera también les honramos. Y de todo lo que podamos dar, tiene que estar dentro de nuestra esencia, ¿verdad? Porque eso viene de Dios, viene de Dios. La mano generosa siempre será bendecida. Dar de todo aquello de lo que hemos sido dotados y que hemos recibido en abundancia y, ¿sabe qué? Gratuitamente, porque el amor que recibimos de Dios es gratis, no hemos tenido que pagar una suscripción, una membresía para recibir de Dios, ¿verdad? Y recibimos abundantemente. Uno está acostumbrado a tener tal vez una membresía y sabe que va a tener un descuento, sabe que se inscribe en algo y va a tener algo a cambio. Siempre es el doy y me das, pero eso es a nivel humano, ¿verdad? Es a nivel de como la naturaleza humana es,
¿verdad? Siempre esperando recibir. Pero nosotros estamos recibiendo algo abundantemente, gratuitamente, por lo cual nosotros no hicimos nada. No hicimos nada, porque si hoy nosotros podemos experimentar y recibir y vivir la salvación, fue por la gracia de Dios. Nada pudimos hacer nosotros, ni con dinero, ni con méritos propios, nada pudimos hacer, solo por su gracia. Y si Él nos ha dado tanto, 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 nos ha dado tanto, es el máximo ejemplo de ser dador, nosotros debemos imitar. Nosotros debemos también no solamente quedarnos con lo recibido, sino también darlo, ¿verdad? Y darnos a nosotros mismos. Hay que recordar que el que da recibe y el que siembra cosecha. Y esto es una ley espiritual que indefectiblemente se va a cumplir. Como lo decía al principio, si usted siembra, espere porque va a cosechar. Si usted no siembra nada, podrá quedarse en ilimitadas peticiones diciéndole a Dios, dame, dame, dame. Pero el Señor dirá, pero yo te di semilla y no la has sembrado. Está guardada, está oculta, está retenida. No, hay que hacer lo que el Señor nos enseña, ¿verdad? Entonces, esta ley se cumple. Hay que sembrar para cosechar. Y recibimos conforme a la medida con la que hemos sembrado. Segunda de Corintios 9:6 nos dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Una ley que se cumple, ¿verdad? Y está en la palabra de Dios. El que siembra escasamente, escasamente segará. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Que siempre nuestra mano esté más tienda a estar abierta para dar que más abierta para recibir. Cuando recibimos y damos, se empieza a cumplir esa maravillosa ley espiritual en nuestra vida. Que sea nuestra oración pedirle al Señor que quite de nuestra vida el egoísmo. Porque cuando no se da, hay que reconocer. Eso se llama egoísmo. Egoísmo. Quedarse para uno con todo. Y no soltar para compartir, porque lo atesoro solo para mí. Y Dios no me lo dio con ese propósito. Él me lo dio para también generar en mí un corazón generoso. Entonces, que le pidamos al Señor que nos quite, nos libre, nos guarde del egoísmo, que ha traído pesar a nuestro corazón, porque nadie egoísta es feliz. Nadie egoísta es feliz, porque el egoísta además tiene otra parte, envidia. Envidia lo que el otro tiene. Envidia cuando al otro le va bien. Y querrá pensar, ¿por qué al otro le va bien y a mí me va mal? Hay que preguntarse por qué. ¿Por qué hay escasez? ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué estamos siempre como al límite? ¿Y por qué hay momentos de que hay bonanza y de repente otra vez saco roto? Otra vez estamos tan enfocados a nuestras propias necesidades que no hacemos la tarea que el Señor nos demanda de que también nos interesemos por el otro, que demos también cariño, afecto, atención, que nos preocupemos también sinceramente de la necesidad de otros. Entonces tenemos que pedirle al Señor. Y el egoísmo, la envidia y todas esas cosas que bloquean nuestro corazón y nos hace de verdad personas no dadoras, no generosas. Lo triste es que además tampoco somos felices. Recuerde que no somos bienaventurados cuando nosotros no cumplimos, no obedecemos lo que el Señor nos demanda. Dice, bienaventurados sois cuando, ¿sí? Entonces, nosotros debemos entrar a ese grupo de los bienaventurados, de los que son felices. ¿Y cómo? ¿De qué forma? Aplicando también el principio de dar, la enseñanza que viene directamente de Dios. Entonces, que Él nos enseña a dar con alegría, abundantemente y sin interés. Eso ténganlo en cuenta, sin interés de nada a cambio. Y obviamente de entender que somos es más bienaventurado dar que recibir. Es más feliz el que da que el que recibe. Obviamente aplicándolo de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? Porque hay gente que dar le significa
una molestia, le significa un dolor, le significa pensar en me va a faltar, no voy a tener, es que es mi tiempo, es que son mis recursos, es que todo mío. Nada es nuestro, todo es de Dios. Todo, todo, todo le pertenece a Dios. Y si algo Él nos ha dado para que lo disfrutemos, es porque nos ama infinitamente, ¿verdad? Y nos ha dado a compartir de su riqueza, de sus bendiciones, pero no solamente las debemos guardar para nosotros, también las debemos compartir. Entonces, queremos disfrutar de todas las bendiciones que generosamente provienen de su mano y queremos también ser dadores generosos. Eso lo tenemos que atesorar en nuestro corazón. Y mire qué lindo lo que dice Isaías 32:8 para terminar. Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. El generoso piensa siempre, ¿sí?, en dar, piensa en cómo ayudar, piensa en ser útil, piensa en servir, piensa en preocuparse, piensa en de qué forma yo puedo ayudar a otro, ¿sí? ¿No? Decíamos, no solamente tiene que ver con lo material, hay otras maneras también de poder servir, de poder dar cariño, afecto a una persona que necesita a lo mejor una llamada, una persona que hoy no nos podemos abrazar, pero tal vez una conversación puede también reemplazar eso físico. Hay tantas cosas que podemos hacer para dar, ¿sí? Que nos comprometamos también en el dar en oración, cuando nosotros estamos involucrados en una cadena de oración por otros que a veces ni siquiera sabemos quiénes son, pero damos tiempo y oramos y intercedemos por esa persona, por esa vida. Eso es dar también, ¿verdad? Y no solamente oren por mí, denme a mí. Yo estoy aquí para recibir todo. De lo recibido de la mano de Dios, también nosotros debemos ser generosos, familia. Debemos ser generosos. Así que la enseñanza del día de hoy les haga meditar y se levante realmente cada uno de nosotros generosos y saber dónde tenemos que aplicar la generosidad, ¿verdad? Y siempre habrá necesidad, siempre habrá necesidad. Y si hay necesidad, lo que inmediatamente el Señor nos dice, necesitas dar, da, porque de ahí proviene también la siembra y la cosecha bendecida para cada uno de nosotros. Como decía el versículo inicial, medida buena, no escasez, no poquito, no hay un saquito ahí que se mueve, no, apretadito, 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 rebosante. Así es como nos da Papá Dios, rebosante, medida buena, lleno, para que realmente nosotros podamos disfrutar de sus bendiciones. Así que familia, vamos a orar, ¿sí? Padre del cielo, queremos darte muchísimas gracias en esta noche por hablarnos directamente a nuestro corazón, Señor, porque tú eres quien conoce cuál es nuestra necesidad y tú conoces cuál es el estado de nuestro corazón y de nuestra vida. A ti nada podemos ocultarte, Señor. Y Padre de los cielos, tal vez nosotros hemos dado a nuestra manera o como creemos o como pensamos o tal vez de manera ocasional. Pero tú nos llamas a entender que es un principio el dar generosamente, el estar atentos a dar conforme a como tú nos enseñas. Que tú ya nos diste el ejemplo más grande de dar. Tú diste la vida misma, Señor. Tú te diste por nosotros. Tú aceptaste pagar el precio de nuestros pecados, que tú no merecías morir por nosotros, mas tú lo hiciste. Eso es dar. Diste tu vida por nosotros. Nuestro Padre Celestial decidió dar a su Hijo para que nosotros pudiéramos experimentar la salvación. Dios, el dar, el darse, eso viene de Dios. Por lo tanto, nosotros no podemos estar lejanos o ignorantes o cerrar nuestro corazón o cerrar nuestra mano para dar generosamente. Si ya Papá Dios nos dio absolutamente todo. Ya tenemos a Jesús en nuestra vida, nos dio su Santo Espíritu. Nos ha hecho sentarnos en lugares celestiales para ser bendecidos abundantemente. Padre de los cielos, te pedimos perdón por nuestro egoísmo. Te pedimos perdón porque hemos cerrado nuestra mano para dar y la hemos abierto solamente para recibir.
Te pedimos perdón por esos pensamientos de escasez, por esos pensamientos de miedo, de tal vez pensar que si uno da, a uno le va a faltar. Tu palabra, papá Dios, se cumple. Tú bendices al dador alegre, tú bendices al que siembra, porque tú mismo nos das la semilla para sembrar. Y no nos das escasamente, muy por el contrario, nos das medida buena. Nos das bastante, suficiente, porque tú eres un Dios dador. Papá Dios, queremos agradecerte por lo que tú nos enseñas en tu palabra, donde no podemos tener ningún fundamento ni argumento para decir, no, eso no lo puedo cumplir. Tú nos llamas a imitar, a ser más como tú cada día. Nos llamas a ser un varón perfecto, llegar a la estatura de un varón perfecto. Nos llamas a ser perfectos, así como lo leíamos en tu palabra. Ser perfectos, así como nuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Ser perfecto es obedecer a Dios, es aplicar la enseñanza, ponerla por obra. No ya inventarnos excusas que no tenemos, que no podemos. Espíritu Santo, tú nos has dado ejemplos tan grandes en tu palabra que muchas veces nos dejan abismados y decimos, wow, Señor, perdónanos, perdónanos. Ejemplos de personas que dieron todo lo que tenía, como el ejemplo de la viuda que habla tu palabra. El Señor Jesús mirando a todos los que daban y daban, gente que seguramente les sobraba, eran ricos, tenían posesiones y llenaban el arca. Mas tú pusiste tu mirada atenta en esa mujer que dio todo lo que tenía. Eso fue lo que fue lo más valioso, porque los otros daban, pero daban de lo que les sobraba, para quedar bien ante los demás. Pero esa sencilla mujer dio todo lo que tenía y esa fue la ofrenda más valiosa que tú pudiste ver, amado Jesús. Que nuestra ofrenda, Señor, sea la real, nuestra ofrenda para ti sea lo mejor, Señor. Y no estás preocupado en cuánto es la cantidad, sino que sea lo mejor para ti todo lo que tenemos, Señor, y que lo demos con alegría. Que cuando vayamos en ayuda de alguien, Señor, lo hagamos con sinceridad. Que realmente si necesita amor, apoyo, consuelo, fortaleza, de lo que haga falta efectivamente, que estemos disponibles para dar. No solamente esperemos nosotros que nos amen, que nos atiendan, que nos den, que nos abracen, que nos llamen, que nos visiten. Papá Dios, gracias por enseñarnos a dar, a dar, a dar, a dar, hasta que sobreabunde, Señor. Papá Dios, toda la gloria te la damos a ti. Sabemos que vivimos tiempos, Señor, difíciles, pero sabemos que tú también en tiempos difíciles has bendecido, Señor. Has bendecido. A nadie le has dejado, Señor, sin alimento. A todos les has dado, a todo el que come le has dado pan, Señor. Y a todo el que quiere sembrar le has dado semillas, Señor. Muchísimas gracias por ese detalle, papá, porque no nos has dejado sin pan, porque nos has dado semilla para seguir sembrando y para seguir cosechando, Señor, para gloria y honra tuya. A ti te alabamos y te bendecimos, Señor, y ayúdanos a comprender cada día con un corazón más dispuesto para ti, que la revelación de tu palabra, Señor, llegue a ese terreno, Señor, a ese terreno fértil que pueda dar fruto, Señor, para gloria y honra solo tuya, Señor. Te alabamos y te bendecimos, papá Dios, dándote gracias por lo que nos hace falta, Señor, que sabemos que tú nos darás. Te damos gracias, papá Dios, porque sabemos que cada hogar que pueda estar sufriendo alguna necesidad, tú les estás poniendo también la necesidad de dar, Señor. Gracias, papá Dios, porque tú nos sustentas, porque podemos ser en ti bienaventurados cuando arrancas de nosotros el egoísmo, cuando arrancas de nosotros la envidia, el celo, todas aquellas que son estorbos para que la buena semilla, Señor, se dé. La buena semilla que viene de parte tuya, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Amén, familia. Bueno, dale la gracia al Señor porque Él es el que habla, Él es el que pone, Él es el que hace. El Espíritu Santo es el que organiza todo y sabemos que
Es tiempo de dar. Es tiempo de dar. Darnos a nosotros mismos, porque ya lo hemos recibido absolutamente todo. Darnos a nosotros mismos y dar de lo que sea necesario. Así que familia, a abrir la mano y a experimentar la generosidad de Isaías 32:8. Piense generosamente, piense generosamente, y por sus generosidades será exaltado. Así que familia, ahí estoy saludando a Silvia, a Maritza, a Keilita, a Panchita, a Alejandrita, a Davidcito, Davidcito, a Ronald Barreto, a Carmen Mendoza, ahí a quién más estamos viendo, a Vidalia y a su mamita que también están allí, a Luz Marina, y qué más estamos viendo, ahí es que alcance a ver, a Lucerito Hernández desde Colombia, a Estelita, bueno, les digo así en diminutivo por cariño, Dianita, Luz Marina, Luz Marinita. Y bueno, familia, darle gracias al Señor por este regalo que nos ha dado. Él nos dio el regalo de su presencia para que lo pudiéramos disfrutar así, en compañía, como familia. Así que mañana nos estamos viendo otra vez a este mismo horario y también, como es ya habitual, recibiendo el cariñoso saludo que de verdad, como lo hemos dicho tantas veces, está siendo de una tremenda, tremenda bendición. El otro día hablando con una persona que le llega desde acá, me dijo, no, yo se lo reenvío como a 100 personas. Yo dije, wow, de una vez como a 100 personas, sí, porque un grupo se lo manda al otro, al otro, al otro, al otro, y ya tenemos toda una cadena. Dice que cuando se demora, llaman, oiga, ¿qué pasó? Hoy día no llegó, o está demorado. De verdad nos alegra mucho el corazón que aún esté llegando a personas que no conocemos, pero que estamos dando de lo que estamos recibiendo, que es la bendición de Dios, la palabra de Dios que puede llegar y sea de edificación. Ese es la verdad, nuestro motivo de agradecer a Dios por lo que Él está haciendo a través de esas meditaciones. Julita Otárola, también un abracito, que Dios me la bendiga mucho. Entonces, nos encontramos mañana a las 9, ¿sí? Y tempranito, medianoche, madrugada, está llegando el cariñoso saludo directamente del corazón de Papá Dios. Así que familia, buenas noches, les amamos mucho y se cuidan, se cuidan. Dios me lo bendiga. Bye bye.